María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Gracias, Pablo, por entregarnos entonces esta ambientación necesaria y suficiente para recibir los puntos de oración del Padre Juan Cristóbal Beitía. Bien, buenos días a todos. A ver, quisiera partir haciendo una confesión. Llevo, 4 o 5 años acompañándolos en este retiro y probablemente este sea el año que más me ha costado. Me ha costado porque creo que hay algo que compartimos los que estamos acá, que es como la sensación de que este asunto se enfrió o se está enfriando. Una sensación de algo de lejanía, del mismo Dios. Ignacio de Loyola lo llamaría desolación. Y bueno, estando en eso, preparar estos puntos de oración me costaron harto. Quizá el momento en el que nosotros estamos hoy día sea el momento más duro por lo que hayamos pasado los cristianos, por lo menos los que estamos vivos en Chile. No es la primera crisis que ha tenido la Iglesia en la historia, pero de los que estamos vivos probablemente es lo más duro y en la que estamos hoy día, siento yo, en un estado de confusión. No vemos demasiado claro hacia dónde, qué es lo que está pasando. Durante harto tiempo fuimos nosotros cristianos por tradición. Y aquí hay algo que yo creo que es un raspacacho para nosotros. El ser humano es capaz de acostumbrarse a todo. Es bien impresionante cómo uno de pronto se encuentra con prisioneros de guerra durante mucho tiempo encerrados y cómo se han ido acostumbrando a situaciones realmente terribles, inhumanas. Y se acostumbraron a eso. Durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a que en nuestro país hubiera pobreza. Y nos acostumbramos a eso, a las desigualdades. A veces les puede pasar a ustedes que en su misma relación de pareja, una relación que era llevadera, pero mediocre o tibia, y también se acostumbraron. O a veces uno, como cura, en su oficio, bautizando, casando, celebrando la Eucaristía, pero también así medio tibio, medio mediocre, acostumbrado. Bueno, los tiempos no están para que los cristianos vivamos nuestra fe como por costumbre, ni por tradición, sino que los tiempos están para que nosotros de alguna manera nos hagamos preguntas, quizá preguntas duras, sobre, ¿dónde está enraizada al final mi fe y dónde está enraizada al final mi pertenencia a esta comunidad
de cristiano. Durante los siglos pasados tuvimos un montón de cuestionamientos a la fe y que no nos hicieron mella. Cuestionamientos desde la filosofía, también desde la psicología, y que más o menos hacía que nosotros, por lo menos aquí en Chile, un poquito más aislados quizá, nos mantuviéramos firmes a esa tradición que habíamos recibido de los conquistadores. Pero hoy día eso no es suficiente. Hoy día eso no es suficiente. Quizás lo que nos mantuvo firmes a los que pudimos vivir la iglesia de los 80, una iglesia comprometida, jugada, en causas sociales, donde teníamos referentes importantes, pastores que abrían la boca y literalmente dejaban la escoba, pero en sentido positivo, ¿no? Y teníamos esa experiencia, que a pesar de los cuestionamientos teóricos, del pragmatismo, qué sé yo, y quizá porque no éramos particularmente un país que tuviera muchas otras religiones conviviendo, seguíamos siendo católicos. Pero hoy día, donde los puntos de referencia se nos han difuminado, las autoridades y los liderazgos han caído, estamos confundidos. Y la pregunta que los invitaría a darle vuelta durante estos 2 días es, bueno, ¿y yo? ¿Por qué sigo aquí? ¿Tú por qué sigues aquí? Y viniendo a este retiro, además con el frío que hace. ¿Por qué vinimos acá? Y en este itinerario a mí me gustaría esbozarles 3 posibles fuentes de respuesta. Ni siquiera son respuestas, pero quiero como sugerirles caminos por los que andar y responder a esta pregunta: ¿por qué seguimos en esto? La primera razón, y que es la que voy a desarrollar ahora en la mañana, es que estamos aquí por una experiencia del Padre, una experiencia, diríamos, íntima, espiritual, de Dios Padre en nuestra vida. La segunda razón, que voy a esbozarla hoy día en la tarde, tiene que ver con que estamos aquí por un anhelo del reino, de que ese proyecto de Jesucristo, como proyecto valioso, es un proyecto al que me quiero sumar, porque creo que vale la pena. Y la tercera razón, que la voy a esbozar mañana en la mañana, es que estamos aquí porque tenemos un encuentro, o hemos tenido un encuentro, una historia con una comunidad concreta. Ahora, lo que les voy a plantear aquí es una propuesta. Son lugares en los cuales buscar ese fundamento de nuestra presencia, nuestra participación. Pero el camino lo tienen que hacer ustedes. No hay otra manera de hacer esto. Si ustedes no tienen una experiencia que le dé sustento a su fe en Jesucristo, que sostenga tu propia participación en la iglesia, todo lo que hagamos en adelante va a seguir siendo muy endeble. Entonces les abro estos 3 caminos y comienzo por este primero. Esta experiencia del Padre. Decía el bueno de Karl Rahner, teólogo jesuita del siglo XX, buen teólogo, decía como un anticipo a lo que estamos viviendo hoy quizá, que el cristiano del futuro será un místico o no será cristiano. O sea, el cristiano del futuro, para Rahner, no iba a ser un tipo que estuviera aquí a la fuerza de la ascesis, del sacrificio personal, de aquellos que están haciendo las cosas como por deber, porque se los han mandado, sino que el cristiano del futuro, decía él, tiene que tener una experiencia espiritual profunda y estar aquí porque quiere, no porque debe, sino que porque quiere. Entonces les propongo que la gracia que pidamos en este momento de oración sea la gracia de reconocer en nuestra vida ese vínculo que he tenido con el Padre. Este vínculo con el Padre es la experiencia que tiene Jesús y que sostiene a Jesús en los distintos momentos de contradicción que Él siente en su vida.
Esa experiencia del Padre quizás sea lo más revolucionario de Jesús o del mensaje de Jesús. Tratar a Dios como Abba, que traducido podría significar algo así como papito. Esa relación cercana, íntima con Dios, es lo que ancla la vida de Jesús. Jesús entonces postula con su propia vida que esto es una relación que tenemos nosotros con Dios. Una relación que, como todas las relaciones que probablemente han tenido ustedes, que yo también he experimentado, no es una relación pareja, sino que tiene momentos donde estamos muy bien y estamos contentos con una especie de éxtasis que nos toma, y a veces la relación se enfría y nos distanciamos. Jesús tiene, Él, una relación con el Padre que nos invita a nosotros a vivir, de la cual nos invita a participar. La invitación que hace Jesús es a profundizar en esa relación. Entonces la invitación que les hago es a entrar en lo esencial de la fe cristiana, que es esta fe en Dios como papá, como papito, cercano, acogedor, con quien puedo intimar, tener una relación de intimidad. Creer en Jesús al final es creer que estamos invitados a compartir y entrar en esa relación que Él tiene con su Padre Dios. Y aquí quiero esbozar la primera característica de esta relación que tiene Jesús con su Padre Dios, que es esa confianza aún en medio de tentaciones, de problemas y de conflictos cotidianos. Pónganle ustedes el nombre que quieran a sus propias tentaciones, sus propios problemas, sus propios conflictos cotidianos. Jesús tiene en su propia vida, y eso lo muestra el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, menciona estas 3 tentaciones fundamentales, que son las tentaciones que tenemos todos nosotros. La tentación de soberbia, la tentación de vanidad, la tentación de la riqueza, que se anclan en miedos muy profundos que probablemente tienen ustedes y yo. El miedo, por ejemplo, a no ser reconocido. El miedo a ser vulnerado, dañado. El miedo a la pobreza. Les comparto un texto que está en el capítulo 4 de Marcos y que puede ayudarnos a reflexionar sobre esta confianza en Dios en medio de las tentaciones, problemas y conflictos cotidianos. Ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: vayamos a la otra orilla del lago. Enseguida, dejando allí a la gente, lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. De pronto se levantó una gran tormenta de viento. Las olas azotaban la barca, que comenzó a inundarse. Jesús, entre tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? Fíjense la pregunta de los discípulos, quizás es una pregunta que podemos hacer nosotros hoy. Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces les dijo: ¿a qué viene ese miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos seguían aterrados, preguntándose unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen?
A lo largo de nuestra vida, cuando vamos creciendo, todos nosotros nos hemos ido dando cuenta de nuestra fragilidad. Cuando éramos jóvenes, omnipotentes, siempre teníamos razón, siempre sabíamos cómo hacer las cosas, teníamos respuestas, no nos resfriábamos con nada, a pesar de que nuestras madres nos dijeran póngase chaleco porque tenían frío ellas al final, pero nos decían póngase chaleco. Bueno, pero nosotros pensábamos que nunca nos iba a suceder nada. Pero cuando nos vamos dando cuenta de la fragilidad aparece el miedo. Aparece el miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al desconocido. Esas cosas nos van enrostrando lo que somos en verdad. Y nuestras idealizaciones juveniles van cayendo, a veces de manera brutal. Y en nuestros discursos nos vamos diciendo, bueno, yo pensé que era un tipo relativamente simpático, yo pensé que era inteligente, yo pensé que era más o menos buen mozo, yo pensé que era... Y bueno, y vamos poniendo todos los que pensé que éramos. Todo eso se fue cayendo y fue entrando el miedo en la vida. Y en este episodio de la barca, Jesús nos hace la pregunta por nuestra fe. ¿A qué viene ese miedo? ¿Dónde está vuestra fe? La fe de Jesús consiste en esa profunda confianza en el Padre que se manifiesta a los humildes y a los sencillos. Es bastante simple en verdad. Para encontrarse con el Padre hay que hacerse hijos. Si uno no se hace hijo, la verdad que es re difícil tener la experiencia del Padre. Por eso, justamente, para entrar en la bienaventuranza, comienza Jesús diciendo, bueno, bienaventurados los que son pobres, los que son pobres. Aquí hay yo experimento a cada rato cuando visito los campamentos de Chile, en distintas regiones, me voy encontrando sistemáticamente con hombres y con mujeres que, a pesar de la pobreza, siguen como con los ojos abiertos, llenos de vida, sonrisa en los labios, mirando a sus hijos crecer y con esperanza para adelante. Tienen esa confianza radical que yo francamente me pregunto en qué o en quién es. Bueno, y muchas veces le he pedido al Señor en mi oración que ojalá me regalara un poco de esa fe que tienen esos hombres y mujeres que quieren sacar adelante a sus familias en medio de la dificultad. La pobreza al final, como nos hace necesitados de Dios, nos permite que recibamos al final de nuestro Padre para hacerse hijos. Probablemente entonces haya que hacerse también pobre. Entonces, una pregunta que les quisiera hacer, bueno, podría ser la pregunta de Jesús. ¿A qué viene ese miedo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cuál es el temor que está en el fondo de mi propia desconfianza en Dios? A pesar de que lo siento presente en la barca, ¿cuál es ese temor de fondo? O quizá la pregunta para ti hoy es ¿dónde ha estado el Señor en medio de nuestra tormenta? ¿Dónde estás, Señor, en medio de mi tormenta? Nazareno, me dijeron que ya no seríamos amigos. Me advirtieron que si no callaba, mi
templo estaría maldito. Nazareno, no quise creerles, pues yo sé tú estás con los vencidos, que si prefirieras a los poderosos, no te habrías encarnado en un niño. Nazareno, camina a la cima del monte y grita más fuerte el sermón, el que dice: felices cuando los persigan, no sientan ustedes temor. Nazareno, te vi el otro día durmiendo entre Arica y 5 de abril, y te vi defendiendo a una niña que cobraba para poder vivir. Nazareno, vi tu rostro en un cartel en blanco y negro, y a tu madre marchando en la calle, pidiendo que le entreguen tu cuerpo. Nazareno, te sigo en desiertos y en valles, carpintero de almas, amor hecho verbo. Tú que siempre estás con tu pueblo, que ya venga a nosotros tu reino. Nazareno, te sigo en desiertos y en valles, carpintero de almas, amor hecho verbo. Dime quién no está maldito mi templo, dime quién no está maldito mi templo. Una segunda característica de la fe que tiene Jesús también es esta confianza en Dios aún en medio de la prueba. En la situación actual, probablemente la situación de muchos de nosotros es así como de indefensión, porque nuestra cultura ha ido también asumiendo algunas cosas que tenía la Iglesia como rasgos distintivos. Por ejemplo, la justicia social, hoy día cada vez más se asume en temas de políticas públicas, y como que la identidad de la Iglesia basada en eso se ha ido difuminando. En el presente, las ausencias de Dios parecen ser más evidentes y fuertes que su propia presencia. Hoy, en medio de este escándalo, se nos invita a creer a pesar de ese escándalo y de la propia contradicción que encontramos en nuestro interior. No somos tan buenos como creíamos que éramos. Hay muchas fuerzas entonces que se oponen a este seguimiento de Jesús. Bueno, este miedo se vence con una fe radical que requiere de nosotros una buena dosis de humildad. Reconocer que en medio de la tormenta, con nuestras propias fuerzas no es suficiente. No es suficiente. Es como, yo no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, yo varias veces la tuve en mi infancia, pero cuando uno en la noche se acerca a la pieza de los papás y dice: papá, mamá, tengo susto. Tengo susto. Hay algo con lo que yo no me la puedo.
nos enfrentamos a nuestros propios medios. Entonces, en esta situación es cuando requerimos nosotros volver a esa relación con el Padre Dios. Retomar entonces la intimidad. Intimidad es una palabra fuerte, es una palabra fuerte. En la experiencia humana, la experiencia que probablemente han tenido ustedes, nosotros, la intimidad se construye cuando uno abre el corazón al otro. Sucede cuando uno vence esa barrera de miedo, de temor a no ser querido como uno es. Y así, sin más, uno le muestra al otro su verdad. Aunque haya zonas de uno que no son queribles, que nos dan vergüenza, y uno le cuenta al otro su verdad. La intimidad con Dios se va tejiendo también de la misma manera. Cuando uno abre el corazón lleno de esos sustos y dice, papá, mamá, tengo susto. O cuando tengo preguntas, no tengo respuestas, estoy lleno de preguntas. La intimidad se teje cuando te comparto mis sueños, mis alegrías, y los pongo ahí al frente y se los cuento al Señor. Uno se lanza y al otro lado hay acogida. En vez de rechazo, hay acogida. Eso es lo que probablemente les ha pasado a ustedes en sus vidas familiares, en su relación de pareja o en su relación con Dios. Uno muestra el pecado y al otro lado hay misericordia. Es como cuando uno ve esos programas de animales, y a mí me impresiona, muestran la historia de un nido y uno ve cómo van creciendo los pájaros, los polluelos, esos que están allá adentro, frágiles, frágiles. Y de pronto llega un momento donde este pájaro ha crecido, se pone al borde del nido y se lanza. Nunca ha volado, y se lanza. Bueno, la intimidad crece y se teje en esos momentos donde tú te paras delante del otro a contarle tu verdad y te lanzas, sin saber si al otro lado va a haber acogida. Y en esas conversaciones donde compartimos los dolores, las frustraciones, vamos tejiendo esa intimidad. Ahí es cuando experimentamos nosotros el verdadero amor, ese amor sin condiciones, real, completo. No de solo una parte de mí, la parte que es querible o la parte que es vendible, sino que de mí completo. Yo no voy a entrar aquí en disquisiciones un poco teológicas que pueden ser más complejas, pero en el bautismo, Dios nos prometió un amor incondicional y para siempre. Y en ese sentido el bautismo es indisoluble por eso, por ese amor incondicional de Dios que es fiel. Pero de nosotros hacia Dios hay que ir tejiendo esa indisolubilidad del bautismo. Y se teje en intimidad, esa intimidad que nos vincula. Sin esa intimidad no hay unión de corazones de nosotros hacia Dios. Fíjense que Lucas nos muestra en su Evangelio esta relación de intimidad del propio Jesús con su Padre. Y es esa intimidad la que nos invita a tejer. Capítulo 22 dice, después de esto Jesús salió y según tenía por costumbre se dirigió al monte de los Olivos en compañía de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo, oren para que puedan resistir la prueba. Luego se alejó de ellos como un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró. Padre, si quieres, líbrame de esta copa de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Jesús, lleno de angustia, oraba intensamente y le caía el sudor al suelo en forma de grandes gotas de sangre. Después de orar,
Se levantó y se acercó a sus discípulos. Los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, y les preguntó: ¿cómo es que duermen? Levántense y oren para que puedan resistir la prueba. Quiero quedarme solo con esta actitud de Jesús. Él sabe que viene un momento difícil, el más difícil, y va donde el Padre a decirle que tiene susto. Padre, si quieres, líbrame de esta copa de amargura, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy día este filósofo coreano radicado en Alemania que se llama Byung-Chul Han tiene un librito que me regaló una amiga, o me prestó, capaz que me lo estoy apropiando además, pero que se llama El aroma del tiempo, y es una defensa de la lentitud en la vida, del tiempo lento, de calidad. Para entrar en intimidad tengo que entrar en el tiempo lento que se detiene para el encuentro, que deja de lado las competencias que me ponen ansioso, ansiosa. Entonces les hago dos preguntas. ¿Cuáles son las fuerzas que me alejan hoy de la intimidad con el Padre? Quizá no quiero presentarme de Él con mi desnudez, mi fragilidad, ni mis partes oscuras o vergonzosas. ¿Cuáles son las fuerzas que me alejan de la intimidad con el Padre? Y la segunda pregunta que les puede ayudar: ¿qué puedes compartir con el Señor ahora? Ahora, ¿qué intimidades puedes contarle hoy? Qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, aquella eterna fuente está escondida. Qué bien sé yo dónde tiene su morada, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beban de ella, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosas sus corrientes que a infiernos cielos riegan y las gentes, y es de noche. El corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. Y esta eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Esta canción que nos acaba de regalar Paulo es una canción que viene del Cantar del Alma de San Juan de la Cruz. Es un poema ese que
expresa una tercera característica de esta relación de Dios con su Padre, y que es esta confianza en Dios aún en medio de la oscuridad, aunque es de noche. Sé que aquella fuente está escondida y que bien sé yo dónde tiene su manida, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. A veces Dios se nos esconde y en la barca no sabemos dónde está. No sabemos si está en la barca. Tenemos miedo entonces a la soledad, nos parece que el reino de Dios se nos aleja. Y aquellos momentos en los que nosotros sentíamos pasión y entusiasmo, resulta que no están. Y la pasión y el entusiasmo se van como diluyendo, oscureciendo. El mismo Jesús experimenta esa distancia de Dios de manera terrible, cuando en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al mismo Jesús, Dios se le esconde, el Padre se le esconde. Esa frase muestra también la solidaridad de Jesús con nosotros en nuestros momentos de oscuridad. Él, el Hijo, experimenta también ese silencio de Dios. Pero Jesús también experimenta en medio de esas circunstancias de la cruz que en el fondo hay confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias de esas oscuridades, de distancia, donde las cosas no son tan claras, donde nuestros puntos de referencia se nos hacen endebles y no tenemos dónde apoyar. En este tiempo eclesial nos encontramos con mucho de eso. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está el Padre? Y esos momentos donde nos sentíamos con entusiasmo ya nos parecen vacíos, un poco sosos, insípidos. El mismo Ignacio de Loyola nos da algunas pistas sobre esto. Por una parte, dice que esta desolación o aparente distancia de Dios nos viene por negligencia nuestra, porque nosotros nos distanciamos de Dios. Porque, como decía al principio, nos fuimos acostumbrando quizá a ser cristianos y bueno, nos dejamos llevar por una cierta rutina y bueno, ya hay que ir el domingo a misa y bueno, ya hay que rezar en la noche antes de dormirse y está bien y pagamos el 1%. Y nos fuimos haciendo acostumbrados. Nos puede venir también porque hemos sido negligentes, no solo negligentes, sino que perdimos los referentes y dejamos de cuidar a las víctimas de la historia. Y nuestra negligencia por defender la institución también nos aleja de Dios. Otra razón, dice Ignacio de Loyola, puede ser no por negligencia, sino que por prueba. Hay que meterse en la teología del siglo XVI. Dios hoy día, yo no diría que Dios nos anda probando por la vida, pero la desolación podría ser una especie de gracia, de regalo, para purificar el amor. A ver, ¿cuánto te alargas en amor por mí sin que la cosa sea tan espectacular y agradable? A ver, ¿por qué estás aquí en esta iglesia? ¿Por la consolación que te daba Dios? ¿Ese sentirte bien, rico? ¿O estás aquí por el Dios que regala consolación? Que no es lo mismo. ¿Estás aquí para sentirte bien o estás aquí por mí al final? ¿Por qué estás aquí? Entonces, en esta situación de distancia, puede ser un regalo para purificar nuestro amor y hacernos de nuevo la pregunta: ¿por qué estoy aquí, en esto?
para sentirme bien, porque es brillante, porque los de éxito están sentados al lado mío. ¿Por qué estoy aquí? Entonces creo que podemos aprovechar quizás este tiempo para purificar el amor que tiene cada uno por Jesús, aunque sea de noche. Finalmente, siguiendo con Ignacio de Loyola, una tercera causa de esta distancia puede ser para que no pongamos nido en cosa ajena. Es decir, la gracia de Dios no se debe a nosotros mismos, a que nosotros tengamos muchos méritos o seamos gente buena, que cumple bien, sino que es don de Dios. Entonces, esta desolación y distancia viene a poner las cosas en su sitio. La gracia, la consolación no viene porque nosotros seamos buenos, sino que la gracia viene porque es don de Dios y es gratuita. Y también en esto podemos aprovechar para crecer, porque en último término, la Iglesia, la acción de la Iglesia en el mundo, la cercanía del Padre, siempre son un don de Dios y no se debe a nuestra propia fuerza. Es una invitación entonces, estas últimas dos razones de la desolación que pone Ignacio de Loyola, son invitaciones a la esperanza en medio de la oscuridad, aunque sea de noche, como dice San Juan de la Cruz. Ayer estaba escuchando la radio en la noche y estaban comentando una película que se llama Mirai, mi hermana pequeña. No sé si les va a gustar porque es una película de anime, o sea, son dibujos animados japoneses. ¿Ah? Y que cuenta la historia de un niño de 4 años que le nace una hermanita y todo lo que le pasa a él con es bien, parece por lo que contaba la crítica, la niña que hacía la crítica, decía, se mete muy bien en la psicología del niñito, pero también tiene la virtud de meterse en qué es lo que le va pasando a los papás con esto. ¿Ah? Parece que vale la pena. Ella dijo, mire, es la mejor película que he visto en este año. Y hace mucho tiempo que no la calificaba con nota 7 a una película. Pero me quedo con una frase que la película pone en la abuela del niño y que se la dice a la mamá del niño. Le dice, mira, para educar un hijo no se necesita paciencia, sino esperanza. Esto no es un asunto de fuerza, sino que de lo que se trata es de trabajar en la educación de este niño esperando lo que va a suceder y que llegará. Quizá en medio de nuestra noche lo que necesitamos no es paciencia ni fuerza, sino que lo que necesitamos es esperanza. Hay algo que se está gestando aquí en medio de la noche. Entonces, preguntas para ustedes que quizás los puedan ayudar. En medio de esta noche, ¿cuáles son tus certezas? ¿Cuáles son aquellas cosas, tus puntos de apoyo? O bien, otra pregunta más, de estas 3 causas de la desolación que decíamos, por negligencia nuestra, por, entre comillas, prueba, o por no poner el nido en cosa ajena. ¿Cuál de estas 3 causas de la desolación es la que más te hace sentido hoy en tu vida presente, en este momento eclesial? Bueno, los invito entonces a dejarse este tiempo como un regalo de intimidad con el Señor para encontrarnos en esta Semana Santa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan una buena oración.
Agradecemos los puntos de oración del Padre Juan Cristóbal Beitía y a partir de este momento los invitamos a los talleres de oración dispuestos en el pabellón del cuarto ciclo, a mano izquierda de ustedes. La señalética es color verde para que se puedan orientar de manera más fácil. A las 11:15 nos volvemos a reunir acá en el gimnasio para la oración preparatoria, que servirá para luego recibir los puntos de oración de la hermana Nelly León. Les recordamos que el sacramento de la reconciliación está permanentemente dispuesto para ustedes. En el primer ciclo del colegio, la señalética color naranja. Importante, como se siente y además se agradece, es mantener el silencio, el sentido y el espacio de oración que hoy hace de este día un día muy especial.